Su nombre era Aileen Wuornos, y durante años fue conocida como la mujer asesina, la prostituta vengadora o el ángel de la muerte. Pero detrás de esos titulares había una historia mucho más compleja, la de una mujer rota, marcada por la violencia, el abandono y el odio. Una historia que terminó con una ejecución en el corredor de la muerte y con un país entero debatiendo si Aileen fue una asesina despiadada o el producto de un infierno que nunca eligió vivir. Aileen Carol Pittman nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Era hija de una madre adolescente de apenas 15 años y de un padre ausente, un hombre violento y con antecedentes por abusos a menores. Cuando Aileen tenía 6 meses, su madre la abandonó junto a su hermano. Ambos fueron acogidos por sus abuelos, pero su vida no mejoró. Su abuelo era alcohólico, agresivo y autoritario, y su abuela sufría depresión. Desde muy pequeña, Aileen conoció el rechazo. En el colegio era marginada, y en casa recibía maltrato físico y emocional. A los 11 años ya fumaba, bebía y se escapaba de casa. A los 13, fue violada por un amigo de su abuelo y quedó embarazada. Dio a luz a un niño que fue dado en adopción y jamás volvió a ver. Poco después, fue expulsada de casa. Con apenas 15 años, empezó a vivir en la calle, intercambiando sexo por comida, alcohol o un lugar donde dormir. Así comenzó la vida de Aileen como prostituta. Pasó años vagando por las carreteras de Florida, sobreviviendo como podía, sola, desconfiada del mundo. A los 20 ya tenía antecedentes por robo, conducción ebria y posesión de armas. Su vida era una espiral sin salida, una mezcla de rabia, abandono y desesperanza. En los años 80 conoció a una mujer llamada Tyria Moore, con quien inició una relación sentimental intensa y tormentosa. Aileen se enamoró profundamente de ella. Vivían juntas en moteles baratos, compartiendo lo poco que tenían. Para mantenerlas a ambas, Aileen seguía ejerciendo la prostitución en las autopistas del centro de Florida. Y fue allí, en esas mismas carreteras, donde su historia se torció para siempre. Entre 1989 y 1990, una serie de hombres fueron encontrados muertos en diferentes puntos del estado. Todos tenían algo en común, habían sido asesinados a tiros y se sospechaba que habían recogido a una prostituta antes de morir. En total, 7 hombres fueron asesinados en menos de un año. Las víctimas fueron Richard Malley, David Spears, Charles Carskadon, Peter Siems, Troy Burress, Charles Humphries y Walter Antonio. Todos murieron de manera similar, disparos a quemarropa con una pistola del calibre 22. La policía no tardó en sospechar que se trataba de una mujer. Y todas las pistas apuntaban a Aileen Wuornos. Cuando finalmente la detuvieron, el 9 de enero de 1991, Aileen estaba en un bar de motociclistas en Florida. Se resistió al arresto y gritó que no había hecho nada malo. Días después, su pareja, Tyria Moore, fue interrogada por la policía. Le ofrecieron inmunidad a cambio de que colaborara. Tyria aceptó. Durante los días siguientes, Aileen fue grabada hablando con Tyria por teléfono desde la cárcel. Esas conversaciones fueron usadas en su contra. En ellas, Aileen acabó admitiendo los asesinatos, aunque insistía en que lo había hecho en defensa propia. Según su versión, todos los hombres intentaron violarla o la atacaron, y ella se defendió. Decía que había pasado años sufriendo abusos, que estaba harta de ser usada y golpeada, y que esa rabia acumulada la llevó a reaccionar violentamente. En su mente, no era una asesina, sino una mujer que luchaba por sobrevivir. Su juicio comenzó en enero de 1992. El caso fue un espectáculo mediático. La prensa la retrataba como una bestia sin control. En el juicio se proyectaron sus grabaciones, su tono agresivo, sus risas nerviosas, sus contradicciones. Los fiscales la presentaron como una depredadora que mataba por dinero, no por defensa propia. Aileen fue declarada culpable del asesinato de Richard Mallory, su primera víctima, y sentenciada a muerte. En los meses siguientes, se le sumaron 6 condenas más. 7 sentencias de muerte. Nadie había sido condenada a tantas ejecuciones en la historia reciente del país. En prisión, su estado mental se deterioró rápidamente. Sufría brotes psicóticos, delirios, y decía escuchar voces. Con el paso de los años, su comportamiento se volvió cada vez más errático. A veces afirmaba que los asesinatos fueron en defensa propia. Otras,
decía que los hombres merecían morir. En una entrevista llegó a gritar: «Odio este maldito mundo, no quiero seguir viviendo». A pesar de los informes psicológicos que apuntaban a su inestabilidad, las apelaciones fueron rechazadas. La sociedad no quiso verla como víctima. Para muchos, era simplemente un monstruo. Durante sus años en el corredor de la muerte, Aileen fue entrevistada por periodistas y cineastas. Su historia inspiró documentales y películas, como Monster. En esas grabaciones, Aileen mostraba una mezcla de furia, tristeza y confusión. Su mirada era la de alguien que ya había dejado de luchar. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada en la prisión estatal de Florida mediante inyección letal. Tenía 46 años. Sus últimas palabras fueron: «Sí, me gustaría volver, pero como Jesucristo. Regresaré en una nave espacial el día del juicio final». Murió convencida de que el mundo la había traicionado, y de que su muerte era solo una transición hacia algo mayor. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron entregadas a una amiga. En su testamento, pidió que las esparcieran debajo de un árbol en su estado natal. El caso de Aileen Wuornos dividió a la opinión pública. Algunos la vieron como una asesina despiadada, capaz de matar sin remordimiento. Otros, como una víctima del sistema, una mujer que nunca tuvo una oportunidad real, usada, maltratada y abandonada hasta el final. Su historia plantea una pregunta incómoda: ¿nació siendo un monstruo, o la convirtieron en uno? Aileen nunca conoció el amor verdadero, ni la seguridad, ni la compasión. Todo lo que recibió fue violencia. Y esa violencia fue lo único que aprendió a devolver. Hoy, más de 20 años después, su figura sigue siendo una de las más complejas del crimen moderno. Fue la primera asesina en serie reconocida oficialmente en Estados Unidos, y la única mujer ejecutada en Florida en décadas. Su rostro aparece en libros, series y películas. Pero detrás de esa imagen de frialdad había una niña que nunca salió del infierno en el que nació. La historia de Aileen Wuornos no justifica sus crímenes, pero sí explica su oscuridad. Fue el reflejo de una sociedad que le dio la espalda una y otra vez, hasta que ella decidió atacar. Y aunque muchos la llamaron monstruo, quizás la verdad sea que fue simplemente el resultado final de demasiados monstruos antes que ella.